Ok, entonces nos quedamos ayer, ¿verdad? Vimos ejemplos de la distribución binomial, que es un tipo de distribución para variables discretas. Entonces mi pregunta es, antes de pasar al tema siguiente, no sé si pues resolvieron los ejercicios o alguno de los ejercicios de la binomial y no sé si alguno tiene alguna duda que quiera tratar, este sería el momento. Si no, pues continuamos con el siguiente tema, que es distribución de Poisson. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien por el momento? ¿Lo intentaron? ¿No lo intentaron? La frase de la clase siempre, ¿verdad? El que cae otorga. Entonces yo supongo que o no lo intentaron o las hicieron y no tenemos dudas por un momento, ¿ok? Entonces igualmente si no las han hecho, pues se los insto para que practiquen, ¿verdad? Y recordemos que el día martes vamos a hacer el tercer examen parcial, ¿sí? El martes hacemos el tercer examen parcial y viernes el cuarto, ¿ok? Para ya quedarnos únicamente la próxima semana con el final. Básicamente, chicos, nos quedan pues 8 sesiones de clases, ¿verdad? Para poder finalizar este semestre. Bueno, esta escuela de vacaciones, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Que igual también les voy a hacer una hoja de trabajo para que, bueno, que ya tienen suficientes ejercicios con los que les dejé, pero les voy a buscar otros para poder dejárselos, pues básicamente para que practiquen para el examen. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra clase entonces. Vimos que ahora vamos a ver otro tipo de distribución para variables discretas, que es la de Poisson. En términos generales, tiene la anterior y esta tienen muchas características en común, ¿verdad? De hecho, vamos a ver más adelante que hay una aproximación de Poisson a la binomial, es decir, que hay situaciones en las que es factible trabajar o calcular la probabilidad de ocurrencia de cierto valor, ¿verdad? De X variable tanto con la distribución de Poisson como con la distribución de la binomial, ¿verdad? Entonces, utilizando ambas distribuciones por las características que presentan los datos, nos dan resultados muy similares, ¿verdad? Muy cercanos entre ellos. Entonces, veamos acá. ¿Sí? Algunas de las características y diferencias que hay entre esta distribución y la anterior. Entonces dice que la distribución de Poisson también sirve como un modelo para variables discretas de tipo conteo. Y a diferencia de la normal, donde nosotros realizábamos un conteo sobre n ensayos o experimentos independientes, en el caso de la distribución de Poisson, esos conteos se refieren al número de veces que ocurre un evento en una unidad de tiempo o espacio. Aquí vamos a trabajar en función de una unidad de medida, ¿verdad? Y como lo estamos viendo aquí, eso puede ser espacio, como lo son, por ejemplo, un área, ¿verdad? Metros cuadrados, también volumen, metros cúbicos, puede ser una cierta cantidad de individuos, puede ser una unidad de tiempo, ¿verdad? Que son las horas, ¿ok? Entonces, eso es lo que rige en este caso, ¿verdad? O la principal característica para este tipo de distribuciones, ¿sí? O sea que si, por ejemplo, a mí me dicen que la probabilidad de encontrar la probabilidad de que ocurra un evento es de, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra un evento en 6 meses es de 0.2. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que ocurra un evento en
en el doble del tiempo, ¿verdad? Entonces ahí ya cambia nuestra probabilidad y eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Y para poder calcular o para poder cambiar esa cantidad o esa probabilidad de un tiempo a otro, se va a utilizar el lambda, ¿verdad? Que básicamente el lambda es la multiplicación entre la probabilidad y el tiempo, en este caso, ¿verdad? En el que ocurre el evento o el espacio en el que ocurre el evento. Puede ser una media, puede ser una cantidad, puede ser, bueno, en este caso lambda está muy relacionado con la media, ¿verdad? Es la media de ocurrencia de cierto evento, ¿ok? Obviamente en función de la probabilidad de este evento. ¿Ok? Vamos a ver más adelante entonces cuando veamos la fórmula a qué se refiere lambda o vamos a entender un poquito mejor, ¿verdad? Ese significado, ¿ok? Entonces también nos dice acá que mientras que los valores de x en una binomial podían pertenecer a los naturales, o sea, a los números, ¿verdad? O sea, que los valores que podía tomar nuestra variable x en la binomial iban de 0 a n, que n es el número de ensayos o experimentos con los que vamos a trabajar. En el caso de la distribución de Poisson, estos van de 0 a infinito, o sea que no tenemos un límite superior, ¿sí? Esa es otra de las diferencias entre la distribución de Poisson y la binomial, ¿ok? Que en una tenemos un límite establecido por el n ensayos y en la otra nuestro límite superior va hasta el infinito. Son las características principales entonces. ¿Ok? Entonces acá está lo que yo les decía, ¿verdad? Que tenemos acá que la distribución de Poisson se puede utilizar también para poder realizar una distribución de probabilidades con función de la binomial. En este caso se da cuando nosotros tenemos un n demasiado grande y en este caso P es demasiado pequeño. Entonces podemos, en lugar de utilizar la binomial, también podríamos utilizar nosotros la fórmula o la función de Poisson para poder encontrar esa probabilidad asociada a esos datos y como les comentaba anteriormente, el resultado va a seguir siendo muy similar. Obviamente no se espera que siempre tengamos un mismo resultado en las dos, pero se obtienen valores muy cercanos, ¿verdad? Y en función de eso, pues ya realmente el que cambie un poco la probabilidad de una función a otra, pues no es, hay que ver, ¿no? Si es significativo o no, ¿ok? Entonces, eso al final va a depender de la precisión con la que nosotros queramos trabajar cierto experimento, ¿ok? Entonces, en este caso que les comentaba que íbamos a trabajar con lambda, entonces el lambda puede ser, dependiendo de la naturaleza del evento con el que estemos trabajando, puede ser representado por el valor esperado o también por la varianza, que ya vimos cómo se obtenía con anterioridad, ¿verdad? Entonces en este caso el valor esperado, recuerden que es n que pertenece al número de ensayos con los que vamos a trabajar, ¿verdad? O número de veces en los que se realiza un experimento, y P es la probabilidad de ocurrencia de ese experimento, ¿ok? Y otro criterio que se utiliza es que se puede utilizar o se puede aproximar la binomial a una distribución de Poisson cuando esta multiplicación de un número menor a 7. ¿Okay? O sea, aquí están los casos en los que ustedes podrían trabajar con estas dos. ¿Sí?
Y al final, ¿qué quiere decir? Que si en el examen, por ejemplo, les viene a ustedes un ejercicio que cumple con estas condiciones, entonces ustedes tienen la libertad de poder trabajarlo con Poisson y con la distribución de binomial, ¿sí? Pero solo recordemos, ¿verdad?, cuando cumple estas condiciones. De lo contrario, la diferencia entre probabilidades va a ir haciéndose cada vez más grande, ¿verdad? Dependiendo del ajuste que tenga esa variable con cualquiera de estas dos distribuciones. ¿Okay? Entonces, para la distribución de Poisson, la fórmula o función asociada es esta. Al igual que en la binomial, esta fórmula únicamente me da a mí la probabilidad cuando x es igual a un valor en específico. ¿Okay? No me da menor o igual, no me da mayor o igual. No, a mí no me da una probabilidad acumulada, me da una probabilidad puntual. ¿Okay? Entonces dice que la fórmula es la base neperiana, ¿verdad? O la base natural, elevado a la menos lambda, que como ya dijimos, el lambda en este caso dice que representa el número medio de ocurrencia en un intervalo de tiempo, o puede ser un intervalo de espacio, o también puede ser cierta cantidad de individuos, ¿verdad? Tenemos también acá entonces que eso se multiplica por, en este caso nuestra base ya es lambda y nuestro exponente va a ser el valor de la x, y x obviamente entonces va a ser el valor de la variable a la que nosotros queremos calcularle esa probabilidad. Y todo esto va dividido a un x factorial, ¿verdad? Entonces aquí utilizamos el factorial de la variable de respuesta para poder encontrar el valor de nuestro denominador. ¿Sí? Y la notación, en este caso la simbología para poder representar este tipo de distribución es esta, ¿verdad? Básicamente. Esta que tenemos acá, que esto indica que X pertenece a una distribución de Poisson con lambda tal. Eso es lo que les está diciendo esta parte de nuestra presentación, ¿verdad? Entonces vean acá que era lo que les decía, que en el caso de lambda, el lambda dependiendo de la naturaleza del ejercicio con el que estemos trabajando, puede trabajarse a través de la media y la varianza. Y la media obviamente, o el valor esperado, se encuentra a través de multiplicar el n por el p, que es la probabilidad promedio de ocurrencia de un evento. Y en el caso de la varianza, pues recordemos, aquí no sé qué pasó, pero aquí sería igual a n por p por q. Esa sería la fórmula para obtener el lambda a través de una varianza. Entonces, básicamente eso es lo importante, ¿verdad?, de esta distribución, conocer cuáles son los momentos en los que la puedo utilizar y cuál es la fórmula o función asociada a ella, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejercicio de Poisson, ¿verdad?, para poder ejemplificar en qué casos, y que nosotros vayamos viendo, ¿verdad?, o analizando en qué casos se puede utilizar. Entonces aquí siempre lo importante es poder interpretar lo que me da, la información que me da el problema, porque básicamente el problema es quien le debe indicar a usted o a ustedes la función con la que voy a trabajar. Veamos qué dice en este caso. Bueno, vamos a usar otro ejercicio. Como en la anterior, aquí hay varios ejercicios, ¿verdad? Para esta tengo 3 ejercicios, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Sí, 4 ejercicios de Poisson. Solo vamos a ver 2 enunciados porque obviamente no nos va a dar tiempo de ver más, pero tienen ustedes los otros ejercicios para poder practicar en casa, ¿sí?
Entonces, como este ejercicio, el primer ejercicio ya está resuelto, voy a tomar este como ejemplo para poder describir la metodología o el procedimiento para poder calcular una probabilidad a través de este tipo de distribución. Veamos qué dice el enunciado entonces. Dice, si la probabilidad de que una persona sufra una reacción dañina al ingerir un determinado antibiótico es de 0.003. Calcule la probabilidad de que de un total de 3.000 pacientes A sufran la reacción dañina exactamente 3 personas. Inciso B, sufran el malestar más de 2 personas. E inciso C, que ninguna sufra malestar. Pero si se dan cuenta acá, lo que tengo que ver es qué información me están dando, ¿sí? Y acá pueden ver que el valor de la probabilidad asociada a un evento es muy pequeño, ¿sí? Que es una de las características que debemos tomar en cuenta. Si nosotros tenemos una probabilidad muy pequeña y un n muy grande, entonces no es muy trabajoso realmente poder utilizar una distribución binomial. Y de hecho, el ajuste de los datos a una distribución binomial por estas características, básicamente, ¿verdad? Podemos decir que no se va a ajustar bien, ¿verdad? A la distribución que vimos anteriormente. Entonces, obviamente, si no se ajusta a esa distribución, tenemos que ver cuál es la distribución que cumple, que ayuda a cumplir mejor las condiciones de este enunciado, ¿ok? Entonces, en este caso, pues cumple con esas condiciones de Poisson, entonces me dice a mí que básicamente es mejor utilizar Poisson para poder trabajar con este ejercicio, ¿ya? Es un ejercicio que se resuelve con esta metodología. Entonces acá lo que